Bienvenidos todos, buenas tardes. Y bueno, ya culminando con los bloques, yo les voy a explicar un poco sobre las claves para administrar un buen legajo. ¿Por qué es importante la administración de un buen legajo dentro de la ley 31419? Lo vamos a resolver en el marco de esta ponencia. Es importante que nosotros podamos conocer un poco cuál es el marco normativo que se da dentro de la administración de legajo. Eh, a ver, parte de los procesos que administra y que están dentro del sistema administrativo se encuentra el proceso de administración de legajos. Si bien es un proceso del que se habla poco, es un proceso que es totalmente implementado en las oficinas de recursos humanos de los 3 niveles de gobierno, en específico en el gobierno nacional del que estamos hablando el día de hoy. ¿Cuál es el antecedente más cercano? El antecedente más cercano normativamente está asociado al manual normativo de legajo de personal, que es una norma del año 94 de INAP, ¿no? Que establece las reglas, los criterios técnicos para que las entidades puedan administrar los legajos para el personal del decreto legislativo 276. Sin embargo, ello no ha obstaculizado que las entidades puedan implementar las secciones, los criterios para los regímenes laborales que tengan en sus entidades públicas. Posterior a ello, ya con la creación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, se da el decreto legislativo 1023, que en su artículo 10 ya establece los procesos y los subsistemas que integran el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Uno de ellos, y que está dentro de gestión del empleo, es la administración de los legajos. Luego, la ley 30057, en su artículo 4, establece responsabilidades para los diversos actores que están dentro del marco de la ley del servicio civil, ¿no? Entre ellos, las oficinas de recursos humanos y la Autoridad Nacional del Servicio Civil. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿qué es lo que hace? Implementa, delimita las normas en el marco de la política que establece recursos humanos a nivel nacional. Por ello, lo que hace el Servicio Civil es dotar de instrumentos, herramientas normativas, entre otros, a las oficinas de recursos humanos, que lo que van a hacer es implementar, ¿no? Implementar las buenas prácticas que se puedan dar en el marco de las normativas que emite el servicio. Y también en el reglamento, ¿no? En el artículo 131 ya se establece información precisa sobre el legajo, archivo digital y archivo físico, luego lo veremos más adelante, dependiendo mucho de la tecnología que tenga la entidad. Posterior a ello, en el año 2014, se implementa la primera directiva, bueno, la única directiva que tenemos sobre el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Que establece los subsistemas, los procesos y los productos que contienen el sistema administrativo. Uno de ellos, y que está dentro del subsistema 3, que es la gestión del empleo, que es el procedimiento de administración de legajos que viene luego de la vinculación de un servidor. Ya hemos visto dos ponencias atrás cómo se da la vinculación. Posterior a la vinculación, procede a elaborar un legajo de personal. Entonces, ¿qué es básicamente la administración del legajo? Va a incluir el registro, la actualización, la conservación y el control de los documentos de un servidor civil, en este caso un funcionario público, un directivo público, que está marcado dentro de la 31419 y su reglamento, así como la administración y la actualización de las declaraciones juradas. Entonces, con todo este marco normativo completo, que es lo que va a realizar la Autoridad Nacional de Servicio Civil en el presente año, es hacer una propuesta de marco normativo que no solamente incluya el decreto legislativo 76 como es lo que contiene la norma del INAP, sino es un marco normativo general para todos los regímenes y las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Eso lo vamos a hacer a lo largo de este año para que las entidades puedan tener ya un marco normativo acotado. Entonces, ya tenemos los antecedentes, ¿no? Que es la norma del año 94, ley, reglamento, decreto legislativo 1023 y directiva 00/2014. Algunas definiciones que debemos tener en cuenta, que están asociadas básicamente al proceso de administración de legajos y que convergen a lo largo de la administración de este proceso importante en una entidad pública. Titular de la entidad, lo habrán escuchado desde la ponencia 1 hasta la ponencia 4. La directiva 002/2014 establece que el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa para efectos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. En el caso de un gobierno regional, es el gerente general del GORE, ¿no? Esto para efectos del proceso de vinculación, desvinculación, la implementación de los instrumentos de gestión, entre otros. Luego, ¿qué es el legajo, no?
Muchas veces en entidades públicas vemos que el legajo es un folder, es una carpeta en un archivo en PDF, es el área de escalafón. No, es un concepto en el cual el legajo es la carpeta individual que tiene información física o digital. Va a depender mucho de la tecnología que maneja la entidad, en el cual se va a registrar y archivar la documentación de un servidor civil. Y se clasifica en legajo activo y pasivo. ¿Y qué es un legajo activo y pasivo? Es decir, las administraciones de recursos humanos deben tener ambas clasificaciones. Un legajo activo es aquel de un servidor público que mantiene vínculo con la entidad, ¿no? En este caso, para los directivos y funcionarios que están dentro del marco de la 31419. Y un legajo pasivo es para los servidores civiles que ya no tienen un vínculo. Cuando mi directivo o funcionario en el marco de esta norma deje de estar en la entidad, ¿no? Se haya desvinculado, igual la entidad debe preservar un legajo pasivo, ¿no? Que es de un vínculo, porque es probable que luego hayan supervisiones, hayan revisiones por parte de OSI, y es un antecedente. Luego vamos a escucharlo y vamos a revisarlo a lo largo de la ley 31419 y su reglamento, esta terminología de datos sensibles, datos personales. ¿Qué significa esto? La ley 29733, la ley de protección de datos personales y su reglamento establece algunas conceptualizaciones de información que proviene de información personal, básicamente, ¿no? Y los datos personales tienen que ver con la información sobre una persona natural, ¿no? Que lo que hace es identificar a través de algunos medios que pueden ser razonablemente utilizados, ¿no? Y aquellos datos sensibles son aquellos datos constituidos por datos biométricos que por sí mismos podrían identificar un titular, ¿no? Así como aquellos datos tributarios, de origen racial, étnico, entre otros. Y lo vamos a ver dentro de la norma, cuando tengamos que entregar la información que se preserva es aquella asociada a datos personales y datos sensibles. Otro proceso importante, que ya lo han hablado en la desvinculación, tiene que ver con el acto de la fiscalización posterior. La fiscalización posterior es un acto que está asociado a la ley 2744, que tiene que ver con la ley de procedimiento administrativo general. Y es básicamente la verificación por parte del ORH de la documentación que los servidores civiles presentan como sustento para su legajo personal. Ello con la finalidad de constatar que estos son veraces. He visto en algunas preguntas que consultan cuánto es el tiempo, en qué momento lo debería hacer, cuánto es el plazo, un día, 24 horas, 2 horas, 3 horas, lo vamos a ver más adelante. Como sabemos, y como lo expliqué en el marco del sistema administrativo, las ORH tienen la responsabilidad de implementar los procesos que Servir emite en el marco de la política de recursos humanos. Entonces, ¿qué responsabilidades tienen las ORH? Conducir y gestionar este proceso, ¿no? Es importante que realicen y que adecúen los procesos de administración del legajo dentro de su gestión, ¿no? Es decir, toda oficina de recursos humanos debe tener legajos, deben obrar legajos físicos o digitales de los servidores que han transcurrido su vida laboral dentro de una entidad pública, ¿no? Entonces, es importante tener esta información, resguardarla, es un documento que tiene validez y es un documento que sirve para diversas cosas, ¿no? Para realizar una supervisión, para realizar una fiscalización posterior, tiene los datos personales, la trayectoria laboral de un servidor, y nos sirve a nosotros para brindar información, ¿no? Luego, la Oficina de Recursos Humanos lo que hace es solicitar copias simples de las declaraciones juradas. En estricto, sobre la 31419, lo que tiene que solicitar es la declaración jurada de no tener impedimentos de ser designado. Si yo voy a ser propuesto dentro de la ley 31419 y su reglamento, yo tengo que presentar dentro de mi legajo esta declaración jurada, que viene como parte del anexo 2 del reglamento. Luego, verificar la autenticidad de los documentos presentados mediante una fiscalización posterior. Van a ver también dentro de la norma que hay una responsabilidad por parte de Servir y por parte de los socios de supervisar la información. La información se supervisa respecto al legajo, a la información que obra dentro de un legajo, ¿no? Se autoriza la salida del legajo de corresponder fuera de los ambientes del ORH. En algún momento, cuando yo he participado dentro de estos operativos que hubieron en Servir, las oficinas de recursos humanos muy amablemente nos daban los legajos, ¿no? Que ellos tenían, que obraban en su área de escalafón, y podíamos revisar la información
ordenada, segmentada, que diera cumplimiento a la verificación de los requisitos en el marco de la 31419, ¿no? Y es una responsabilidad del ORH, es una responsabilidad no solamente resguardarlo, sino también brindar la información, ¿no? Entonces, en presencia del jefe de la oficina, en presencia de las personas que ellos designen para poder revisar la información, ¿no? Que es una información foliada, ordenada, ¿no? Y que obviamente se resguarda con bastante cautela porque tiene información importante, ¿no? Luego, también es importante que la ORH realice la actualización, la conservación y la depuración del trabajo del personal de corresponder. Cuando hay información en el marco del acceso a información pública, es importante que también puedan brindar este acceso o reencauzarlo en caso de que no tenga yo la información. ¿Qué pasa si me piden información que Servir no tiene, por ejemplo, ¿no? La ORH de Servir no la tiene Ministerio Público. Tengo que reencauzarla de manera inmediata porque hay plazos en el marco del acceso a la información pública. Luego, parte de las responsabilidades también tienen que ver con los servidores. Yo como servidor tengo responsabilidades en este proceso. Tengo que presentar la información que es solicitada por la Oficina de Recursos Humanos, tengo que actualizar mi información, ¿no? ¿Qué pasa si yo llevé un curso adicional o si tengo más integrantes en mi familia, ¿no? Luego de vincularme con la entidad, es mi responsabilidad actualizar esa información y solicitar la rectificación de cualquier dato que considere que ha sido ingresado de manera incorrecta. Entonces, ese es un poco el escenario que delimita las responsabilidades, no solo de los RH, sino también de los servidores. Luego viene un poco la parte procedimental y que tiene que ver con la información que maneja una oficina de recursos humanos sobre la administración de los legajos. Básicamente el proceso de administración de legajos es un flujo que tiene 5 pasos, ¿no? La primera parte, que es la apertura de legajo. La apertura de legajo se realiza posterior a la vinculación de un directivo o un funcionario público en el marco de la ley 31419. Es decir, posterior a la resolución que se emite, automáticamente se realiza la apertura de legajo. ¿Y con qué información se realiza la apertura de legajo? Con la información que dio cumplimiento a este perfil, que tiene que ver con la formación académica, los requisitos de experiencia, entre otros. Luego, el siguiente punto es parte de las responsabilidades de un servidor. Yo tengo que actualizar los documentos que tiene mi legajo, ¿no? Y esta información sí es importante que el servidor lo tenga en cuenta porque esta actualización también va a devenir como parte de, no sé, de nuevos encargos, de nueva información que tenga que tener o yo manejar dentro de la entidad, ¿no? Entonces, ¿tiene impacto? Sí, tiene impacto en mi puesto y tiene impacto en la gestión de una entidad pública. Les expliqué que la parte de la custodia y acceso del legajo, si bien es un tema delicado, es un tema que viene tomando un poco de relevancia en el marco de esta norma. ¿Por qué? Porque los actos de supervisión, tanto de Servir como de OSI, tienen que ver con la información completa y exacta que esté dentro del legajo de personal, ¿no? Entonces, cuando el OSI va a revisar la información, tiene que revisar la información que dé cumplimiento a la verificación de perfil y que fue ingresada en el paso 1, que es la apertura del legajo. Posterior a ello, cuando ya perfilé, ya actualicé, ya custodié y tengo mi información, ¿qué es lo que hace la entidad? La entidad fiscaliza. Y revisando una pregunta, ¿en qué momento fiscaliza? ¿Al día siguiente, a las 48 horas, a las 2 horas que se vinculó? Realmente no hay una normativa que nos diga que la fiscalización posterior se realiza de manera inmediata. Sin embargo, dada la coyuntura, dada la connotación de estos puestos que tienen que ver con la dirección, digamos, con liderar órganos, unidades orgánicas, de corresponder, es importante que la fiscalización posterior se pueda realizar dentro de los plazos razonables, ¿no? Yo no, como ente rector, no les podría decir que lo hagan a las 24 horas, pero sí considerar plazos razonables para poder realizar esta fiscalización, porque con ello vamos a poder revisar la veracidad de los documentos que tenemos. Y esto también tiene que ver con la supervisión que pueda realizar OSI, ¿no? ¿Qué pasa si OSI realiza la supervisión a los 3 días? Si yo recién estoy haciendo la fiscalización posterior. Es decir, los plazos que estoy diciendo son números al azar. Pero, ¿qué pasa si yo recién realizo la fiscalización posterior al mes, a los 2 meses, y OSI tiene que realizar una supervisión inmediata?
¿no? Entonces, como oficina de recursos humanos tenemos que tener en cuenta que aquí hay información delicada, ¿no? Hay información que tiene que ver con la toma de decisiones de una entidad pública. Entonces, este punto sí es importante tenerlo en cuenta. Luego, cuando nosotros revisamos la norma nos habla que el contenido del legajo está asociado al artículo 131 del reglamento y que debe tener la información mínima de un documento. Entonces, el artículo 131 nos establece una serie de información que viene vinculada a lo que debe presentar un servidor civil. Bueno, ¿qué es lo que debe presentar? Documentación personal, ¿no? Copia de los documentos de identidad, ¿no? Tanto del servidor, el cónyuge, el conviviente, los hijos menores de edad, así como la documentación que acredite los vínculos entre estos. Luego, la copia de los documentos que acrediten la formación de experiencia, la formación y la experiencia del servidor. Recordemos que la ley 31.419 lo que hace es asociar nuestra experiencia y nuestra formación para el cumplimiento de un puesto en específico. Los certificados y las constancias de las formaciones que recibe el servidor durante su relación con la entidad, ¿no? Los cursos que tenga, los programas a los que esté inmerso, entre otros. Luego, los resultados de los procesos de evaluación que se den dentro de la entidad, los documentos en donde se consten sanciones disciplinarias, ¿no? Que puedan ser impuestos al servidor dentro del lapso de servicio que tenga con la entidad, ¿no? La resolución de incorporación o vinculación, ¿no? dentro de la entidad pública y otros documentos que marquen la trayectoria de este servidor. Esta es la información mínima que se encuentra dentro del artículo 131 del reglamento de la ley del servicio civil. Luego, tenemos la sección de custodia y acceso de legajo, que tiene un poco que ver con el post-apertura, ¿no? Y qué va a suceder cuando nosotros tenemos a un servidor en la 31.419, ¿no? El servidor puede solicitar el legajo, sí, y podría solicitar la copia de la documentación que contiene esta. El titular de la entidad, los responsables de los órganos o unidades orgánicas, los socios, pueden acceder al legajo, con excepción de algunos datos, aquellos datos que sean sensibles y datos personales, que están enmarcados en una norma, ¿no? Luego, la salida del legajo de personal fuera de los límites de la Oficina de Recursos Humanos se puede realizar por orden judicial o por la autorización del responsable de un RH, ¿no? Cosa que va a suceder, ¿no? Va a suceder en el marco de la aplicación de esta normativa. Luego, ¿cómo se apertura el legajo, no? Luego del vínculo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que realizar la Oficina de Recursos Humanos? Es aperturar el legajo con la documentación relativa a la designación, ¿no? El documento que dio cumplimiento al perfil, ¿no? Los requisitos de formación, de experiencia, ¿no? Que fueron revisados para el cumplimiento de mi perfil, entre otros que solicita la entidad. También es importante solicitar la documentación original del servidor para contrastar con copia para que el fedatario pueda dar sea la copia fiel de estos documentos, ¿no? ¿Cuáles serían importantes de solicitar en original? Aquellos datos personales y familiares, la formación académica y la capacitación, y la experiencia laboral, que luego va a pasar por una fiscalización posterior. Verificar que aquellos documentos, tanto físicos o digitales, sean válidos mediante la fiscalización posterior, ¿no? Recordar que cada documento que ingresa al legajo debe contar con el sello, la firma y la fecha de recepción. Eso es importante también contrastar. Un punto a tener en cuenta. El legajo debe incluir la totalidad de los documentos que acreditaron el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Mis requisitos de formación académica y experiencia. Y copia de los reportes expedidos por la plataforma de debida diligencia, ¿no? Que es aquella plataforma que integra información sobre sanciones, sobre información de manera interconectada, o aquellos registros referidos en el numeral 28.3 del reglamento, ¿no? Que tiene que ver con el informe de verificación de impedimentos para el acceso a la información pública, ¿no? Así como aquella declaración jurada que el servidor manifiesta que no cuenta con inhabilitaciones o impedimentos para ejercer la función pública. Toda esta información va dentro del legajo de personal. Luego, ustedes me preguntarán cómo organizar la información en el legajo. Si bien podrían haber diversas formas de organizar el legajo acorde a la normativa vigente, podríamos darle algunas secciones que ustedes pueden considerar para organizar un legajo en su entidad. Primero, en la sección 1 podría ir incorporado la parte de información personal, información familiar,
las fichas de datos, las declaraciones juradas, los DNIs de los familiares, entre otros. En la sección 2 podrían estar los datos de incorporación, en este caso la vinculación del servidor, ¿no? La resolución que da pie a la vinculación de ese servidor. La sección 3 tiene que ver con la formación académica y la capacitación, aquellos certificados de estudios básicos, técnicos, universitarios, posgrados, magísteres, doctorados, entre otros. La sección 4 puede tener la información de experiencia laboral, ¿no? Mis certificados de trabajo, resoluciones, conformidades de servicios, entre otros. La sección 5 puede tener la información de movimientos de personal, aquellos documentos sobre licencias, vacaciones, permisos, aquella información que tenga que ver con la movilidad de personal internamente. La sección 6 puede tener las compensaciones, los documentos sobre los pagos, las retenciones, entre otros. La sección 7, que tiene que registra la evaluación del desempeño, la progresión de la carrera o las acciones de desplazamiento dentro de la entidad. Como sugerencia, la sección 8 contiene los reconocimientos y sanciones disciplinarias, ¿no? Resoluciones, memorandos, cartas, entre otros, que tengan la información sobre este tema. La sección 9 tiene que ver con las relaciones laborales individuales y colectivas, ¿no? Las resoluciones, respuestas, entre otros. La sección 10 tiene información sobre seguridad y salud en el trabajo y bienestar social, ¿no? Si me realicé exámenes ocupacionales, gestiones en el seguro, ¿no? Si la entidad tiene IPS, entre otra información de interés. La sección 11 tiene que ver con la desvinculación, la resolución, los informes de gestión, las entregas de cargo. Y la sección 12 es una sección otros, ¿no? Que puede tener toda aquella documentación que no está asociada a las 11 secciones que hemos podido detallar, ¿no? Entonces, y que sea de importancia y que tenga que obrar en el legajo del servidor civil. Finalmente, ¿no? ¿Cómo administro los legajos en el marco de la Ley 31419? Si bien la Ley 31419 no hace un vasto desarrollo sobre la administración de un legajo en el marco de esta normativa, sí hay información que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que hay información que luego es pasible a ser supervisada o revisada por Servir o por el OSI o por la entidad pública, entre otros, ¿no? Entonces, la ORH debe incorporar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos dentro de la Ley 31419 y su reglamento. Todo ello previo a la publicación de la resolución de vinculación. Las copias de los documentos y de los reportes expedidos por aquella plataforma de debida diligencia, ¿no? Que es aquella plataforma que integra la información que nosotros vamos a revisar. Luego la declaración jurada que sustenta que el servidor no contaba con inhabilitaciones o impedimentos. Este es un anexo que viene dentro del reglamento de la Ley 31419 y que tiene que ser solicitado por la ORH al servidor que va a ser evaluado dentro de esta normativa, ¿no? Entonces, tener en cuenta que la supervisión se realiza con la información que tengo en ese momento en el legajo de personal, ¿no? La ORH me puede decir, mira, no me entregó la copia de este documento que acredita la experiencia, ¿no? Entonces, recordar que el proceso de administración del legajo es un proceso que es responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la entidad, ¿no? Entonces, si no está la información íntegra que dio el cumplimiento al perfil del puesto, esto puede ser una observación del trabajo que viene realizando la Oficina de Recursos Humanos sobre la administración de los legajos de este servidor que va a ser vinculado, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Debe contener como mínimo lo establecido en el artículo 131 del reglamento de la Ley del Servicio Civil. Bueno, yo les agradezco su atención. Empezamos entonces con las preguntas, Rocío. La primera pregunta dice, ¿los funcionarios públicos por elección popular deben tener su legajo al igual que los servidores? Sí, claro. Los servidores de elección popular, por ejemplo, en un gobierno local, el alcalde, tiene que tener un legajo, tiene información de trayectoria académica, de trayectoria de experiencia, tiene datos personales, tiene datos familiares, tiene información que podemos nosotros tener dentro de un legajo de personal, claro que sí. Entonces sí es indispensable que que la entidad pública pueda tener el legajo de personal, sea físico o sea virtual, dependiendo mucho de la tecnología que utiliza la entidad, si han, digamos, evolucionado un poco más dentro de los archivos digitales, lo pueden tener, entonces, pero sí es importante que puedan tener esta información y resguardarla, ¿no?
Muy bien, Rocío, gracias por tu respuesta. Los combinamos a los participantes a hacer las preguntas sobre este tema que hemos tratado en este quinto bloque, pero también les comentamos algo que los va a animar bastante. Nos han pedido los PPTs, entonces ya en este momento vamos a pasar por el área hecha del Drive, donde pueden descargarse los PPTs de los participantes, de los ponentes. Aparte, también estamos pasando un pequeño link con una encuesta para que puedan ustedes responder unas pequeñas preguntas, unas breves preguntas sobre la exposición del día de hoy y nosotros los damos también como feedback para las próximas exposiciones. Así que ya saben, son dos cosas que vamos a poner ahora por el chat, la encuesta de satisfacción y también el Drive con los PPTs para que los puedan descargar. Sí, justamente ahí nos pregunta Ricardo, los PPTs se van a poner ahí. Me preguntan acerca del Excel, creo que estaba en uno de los PPTs, eso lo pueden encontrar en la página web de Servir, ¿verdad? En la página web de Servir, ahí pueden descargar también esos formatos. Muy bien, continuemos entonces con las preguntas de esta tarde. La siguiente pregunta, Rocío, dice, las declaraciones juradas ¿en qué casos funcionan las declaraciones juradas y cuánto tiempo deben durar? A ver, hablando de un legajo de un legajo activo, ¿no? El legajo activo lo que tiene son las declaraciones juradas, por ejemplo, en este caso de no tener inhabilitación, ¿no? Entonces, inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Entonces, no es que tenga un tiempo finito, ¿no? No es que yo diga va a durar 10 años, 15 años, pero estas son luego utilizadas para fiscalización posterior. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener la Oficina de Recursos Humanos? Tiene que luego realizar el acto de fiscalización posterior. ¿Qué pasa si yo presento una declaración jurada sobre que tengo nivel avanzado de Office no sé, en Cibertech, ¿no? ¿Cómo lo verifico? ¿No? Lo puedo verificar a través de que la persona conoce el tema, pero si me presentó una declaración jurada, yo puedo hacerle una fiscalización posterior, ¿no? Y realmente revisar la veracidad de este conocimiento, ¿no? Entonces, no es que yo le voy a creer a tientas y ciegas al servidor que me presentó una declaración jurada. Yo como Oficina de Recursos Humanos tengo que resguardar y realizar una fiscalización posterior para dar veracidad al cumplimiento del perfil, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Karen. Perdón, muchas gracias, Rocío, por esa respuesta. Entonces, continuamos con las preguntas del público. La siguiente pregunta dice, ¿es válido que en vez de certificado de antecedentes, perdón, ¿es válido el certijoven en vez de certificado de antecedentes penales, policiales y judiciales? Sí es válido. Recordemos que es una plataforma integrada que sistematiza la información. Entonces, y es más, lo pueden encontrar en el enlace al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ahí hay plataformas interconectadas que nos permiten emitir información y que permiten emitir información en el menor plazo posible. Entonces, ¿es válido? Sí es válido. Y bueno, eso, ¿no? Luego veo una pregunta que me gustaría responder y que no está que no está que no está en el chat, sino que dice, los jefes No de te OFI preocupes, adelante. pueden solicitar los legajos del personal para revisión en efecto. En el marco de la ley 31419, parte de la supervisión la realiza el OFI. Entonces, yo como responsable de RH estoy en el deber de entregarle el legajo de personal que obra en mis archivos en efecto, porque ellos son los que van a realizar la verificación de la información que obra en el legajo. Si viene a servir y en el marco de las acciones de supervisión me solicita la información del legajo, también tengo la responsabilidad, no solamente de mantenerlo actualizado, sino también de poder brindarles las facilidades para que puedan realizar las acciones supervisoras. Entonces, ¿se les debe entregar el legajo? Por supuesto que sí, ¿no? Porque ello responde a acciones de supervisión. Entonces, eso y sí me gustaría contar algo al final, en caso requieran asistencia técnica sobre este proceso, los procesos que estén asociados a la 31419, como desvinculación, eh, la norma propiamente, legajos, instrumentos de gestión. El correo es sistemarh@servir.gov.p y pueden escribirnos para poder solicitar el acompañamiento técnico con estos procesos. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Entonces, continuamos con las preguntas. Por ahí nos comentaron acerca de los formatos, los anexos, el Excel. También lo hemos puesto en el chat, así que pueden descargar ahí la página web. Bueno, pueden hacer un clic en la página web y les va a llevar hacia la parte donde están los documentos de apoyo de observancia para la ley 31419. Entonces, ya tienen los PPTs, también tienen los formatos y no se olviden, por favor, de llenar la encuesta que les estamos dejando por el chat
Como les repito, esa encuesta nos tiene preguntas muy breves y nos va a servir para retroalimentar en las siguientes exposiciones. Muy bien, Carolina, nos siguen llegando las preguntas. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los marcos normativos para una buena administración del legajo? A ver, si bien nosotros como ente rector, ¿no?, nos basamos en la Directiva 002/2014, que tiene que ver con los procesos del sistema administrativo, y ahí dentro de su sistema de gestión del empleo está el proceso de administración de legajos, ¿no? Los marcos normativos vigentes, por ejemplo, para el caso de 276, es la normativa de INAP del año 94. Para el caso de la información mínima que debe constar en un perfil de puesto, está el artículo 131 de la ley, del reglamento de la ley 30057, ¿no? Entonces, posteriormente, Servir va a emitir una normativa transversal, sí, pero esa es la normativa que tenemos en este momento y que tiene que ser utilizada por las entidades públicas, ¿no? No olvidar que la ley 31.419 y su reglamento también establece información y establece obligatoriedad sobre la administración de un legajo en las entidades públicas. Muy bien, muchas gracias, Rocío.